hermanos, debido al carácter de la celebración, les pedimos por favor que se abstengan de poner mensajes para que podamos celebrar la liturgia de la mejor manera sin distraernos. Muchísimas gracias. Hermanos y hermanas, nos disponemos para empezar la celebración.
Recuerda, Señor, tus misericordias y santifica a tus siervos con tu eterna protección, pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. He aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Así como se asombran de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto, que no parecía hombre, y su apariencia era humana, otro tanto se admirarán muchas naciones. Ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca les contó verán, y lo que nunca oyeron reconocerán. ¿Quién dio crédito a nuestras noticias? Y el brazo del Señor, ¿a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros, como ovejas, erramos, cada uno marchó por su camino, y el Señor descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido, y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante lo que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos, por las rebeldías de su pueblo ha sido herido, y se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos su tumba, por más que no hizo atropello, ni hubo engaño en su boca. Mas plugo al Señor quebrantarle con dolencia. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca al Señor se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma, verá luz, se saciará. Por su conocimiento, justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes, y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, motivo de risa de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un objeto inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firmes la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia. Y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo.
Lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el que entraron él y sus discípulos. Pero también Judas, el que le entregaba, conocía el sitio, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas, pues, llega allí con la cohorte y los guardias, enviados por los sumos sacerdotes y fariseos, con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelanta y les pregunta. ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Díceles. Yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo. ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Respondió Jesús. Ya les he dicho que yo soy. Así que si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Así se cumpliría lo que había dicho. De los que me has dado, no he perdido a ninguno. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro. Vuelve la espada a la vaina. La copa que me ha dado el Padre, ¿no la voy a beber? Entonces la corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, le ataron y le llevaron primero a casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que aconsejó a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo pasar a Pedro. La muchacha portera dice a Pedro. ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Dice él. No lo soy. Los siervos y los guardias tenían unas brasas encendidas porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió. He hablado abiertamente ante todo el mundo. He enseñado siempre en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que allí estaba dio una bofetada a Jesús diciendo. ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió. Si he hablado mal, declara lo que está mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado al sumo sacerdote Caifás. Estaba allí Simón Pedro calentándose y le dijeron. ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo. No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice. ¿No te vi yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y al instante cantó un gallo. De la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así comer la Pascua. Salió entonces Pilato fuera donde ellos y dijo. ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos le respondieron.
Si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato replicó. Tómenlo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos replicaron. Nosotros no podemos dar muerte a nadie. Así se cumpliría lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿Dices eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: Es que yo soy judío. Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: Luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: Sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Le dijo Pilato. ¿Qué es la verdad? Y dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les dijo: Yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre ustedes que les ponga en libertad a uno por la Pascua. ¿Quieren pues que les ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar diciendo: A ese no, a Barrabás. Barrabás era un salteador. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Volvió a salir Pilato y les dijo: Miren, se lo traigo fuera, para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Salió entonces Jesús fuera, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Díceles Pilato. Aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Les dice Pilato. Tómenlo ustedes y crucifíquenlo, porque yo ningún delito encuentro en él. Los judíos le replicaron. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se tiene por hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras, se atemorizó aún más. Volvió a entrar en el pretorio y dijo a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Dícele Pilato. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Respondió Jesús. No tendrías contra mí ningún poder si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Desde entonces Pilato trataba de librarle, pero los judíos gritaron. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfrenta al César. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, en hebreo Gabatá. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Dijo Pilato a los judíos. Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícale. Les dice Pilato. ¿A su rey voy a crucificar? Replicaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús, y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos.
Esta inscripción la leyeron muchos judíos, porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad, y estaba escrita en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo que he escrito, lo he escrito. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, con los que hicieron 4 lotes, un lote para cada soldado, y la túnica. La túnica era sin costura, tejida de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rompamos, sino echemos a suertes, a ver a quién le toca. para que se cumpliera la escritura: se han repartido mis vestidos, han echado a suertes mi túnica. Y esto es lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo, Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos, como era el día de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua, y su testimonio es válido. Y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no se le quebrará hueso alguno. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y áloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí pues, porque era el día de la preparación de los judíos, y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos y hermanas, como decíamos ayer, estamos ya celebrando la Pascua de Jesús, que es también Pascua de la Iglesia. Decíamos ayer que la Pascua es una sola acción, Pascua que significa paso. Y decíamos también que de hecho el Señor pasa también en estos días por en medio de nosotros, en nuestra vida, en nuestra historia. Quiere pasar por nuestros hogares, quiere pasar por lo profundo de nuestro ser. Porque justamente eso significa Pascua. Pascua significa paso. Y este paso que ha comenzado ayer, explicábamos, ha comenzado ayer con la celebración de la institución de la Eucaristía, la última cena, como comúnmente la llamamos, en la cual hemos contemplado a Jesús. Nos ha invitado a sentarnos con Él en su mesa y lo hemos contemplado ponerse de rodillas ante cada uno de nosotros, inclinarse ante nosotros para lavarnos los pies que se ensucian con esa mundanidad, los pies que se nos ensucian de tanto andar algunas veces por los caminos de este mundo y alejarnos de los caminos de Dios. Y Jesús viene en esta Pascua para eso, para lavarnos los pies, porque Él no siente repugnancia de nuestros pecados, ni se echa atrás ante el hedor que puede brotar de nuestro mal, de nuestros pecados, de nuestras injusticias, sino que Él viene a transformar nuestros pecados, viene a transformarlos en buenas obras y viene a transformar nuestro hedor en ese suave aroma al que se refiere San Pablo, que dice San Pablo justamente, ese suave aroma de las buenas obras, ese suave aroma de hacer la voluntad de Dios. Y lo viene a transformar, transformándonos a nosotros, pasándonos justamente de esa condición de esclavos del pecado a libres, libres para el amor. ¿Y cómo hace Jesús esto? ¿Cómo Jesús nos libera del pecado? Ese es entonces el segundo momento de la Pascua. El primer momento ha sido ayer, cuando con un gesto y unas palabras y unos gestos ha anticipado lo que Él iba a hacer. Y eso que iba a hacer es entrar en su pasión y en su muerte, que decimos es el segundo momento de la Pascua, de este movimiento pascual. Es el segundo momento que hoy día, Viernes Santo, contemplamos. Jesús, aquel que no cometió pecado, dice San Pablo, pero que se hizo pecado por nosotros, porque cargó con nuestros pecados, como ya había sido anunciado desde antiguo por el profeta Isaías, como hemos podido escuchar en la primera lectura. Eran nuestras dolencias las que Él llevaba, nuestros dolores los que Él soportaba. Oprimido, se humilló y no abrió la boca. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales hemos sido curados. Para comprender el misterio de amor que estamos celebrando en estos días y concretamente para comprender el misterio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, esta muerte que nos acaba de ser relatada y a través de la palabra otra vez se ha puesto delante de nosotros, es fundamental entender lo que es el pecado. El pecado, que es lo que el Señor ha venido a cargar y lo que el Señor ha venido a destruir en la cruz, es el producto de una rebeldía. Y todo pecado tiene un agente, tiene alguien que lo comete, pero al mismo tiempo todo pecado tiene alguien que lo incita, es el tentador,
el tentador. Por eso, para poder comprender el misterio de la cruz, para poder comprender el misterio pascual, hace falta que nos remontemos a los orígenes, a ese momento en que ese ángel Luzbel se rebela contra Dios. Y se rebela contra Dios porque no acepta el juicio de Dios. El juicio de Dios, la decisión de Dios, que es crear al hombre con una naturaleza inferior a los ángeles, inferior a Luzbel, pero para luego elevarlo a la naturaleza divina, es decir, una naturaleza superior a la naturaleza angélica. Y esto es lo que Luzbel no acepta. Y es por eso que se rebela contra Dios y en lugar de aceptar el juicio de Dios, emite él su propio juicio. No te serviré, no acepto tu voluntad, no acepto tu voluntad. Y al emitir un juicio condenando a Dios, termina condenándose a sí mismo, apartándose de Dios y quedando condenado por toda la eternidad. Y es justamente esto, esta rebeldía, la que se presentará nuevamente con Adán, nuestro padre Adán. Cuando Dios crea todo y pone a Adán y a Eva en el paraíso y les dice, todo es vuestro, todo es de ustedes, disfruten de todo. Y en primer lugar, de la comunión conmigo, de la comunión con Dios. Cuenta el libro del Génesis, usando un lenguaje humano para que entendamos que Dios descendía todas las tardes al paraíso para estar con Adán y Eva, una cosa estupenda, una comunión estupenda. Pero Dios les advierte, pueden comer todo lo que quieran, pueden disfrutar de todo, pero solamente de este árbol que hay aquí en el centro. Este árbol no coman, porque está envenenado, y si comen de ese árbol, morirán sin remedio. Es el juicio de Dios. Este árbol lleva a la muerte. Incitados por la serpiente, por ese mismo Luzbel que no había aceptado el juicio de Dios, que no había aceptado la voluntad de Dios, Adán y Eva hacen lo mismo que Luzbel. Se rebelan contra el juicio de Dios y emiten ellos su propio juicio. No es verdad que este árbol nos vaya a matar. No es verdad. Quienes sabemos las cosas somos nosotros. No tenemos por qué someternos a la voluntad de Dios ni a sus juicios. Nosotros decidimos que eso no es cierto y al hacer este juicio condenan a Dios. Condenan a Dios como mentiroso. Condenan a Dios como egoísta, que es lo que les ha dicho la serpiente. No es verdad que este árbol mate. Lo que pasa es que si ustedes comen de este árbol serán como Dios. Y entonces ellos lo condenan a Dios. Pero en ese momento en que condenan a Dios, igual que le ha pasado a Luzbel, quedan condenados ellos mismos. Rompen la comunión con Dios e inmediatamente comienzan a experimentar las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado que son siempre la soledad. Cada uno se va por su lado. La descomunión. Las consecuencias del pecado que son siempre el miedo. Tuve miedo, por eso me escondí. Las consecuencias del pecado que son la vergüenza y la alienación. Adán y Eva que no se aceptan como son y tienen que esconderse y tienen que cubrirse porque no aceptan su realidad, porque han quedado fuera de la comunión con Dios, fuera del amor, porque ellos han renunciado al amor. Se han puesto ellos en lugar de Dios, se han cerrado a Dios y en consecuencia cada uno ha quedado prisionero detrás de un árbol. Incapaces de pasar al otro, incapaces de pasar a Dios. Y ahí que se experimenta a partir de entonces, de Adán y Eva, todos los hombres nacemos condenados a muerte. Todos los hombres nacemos con la muerte dentro de nosotros, porque el día que comieres de este árbol, morirás sin remedio.
Y así, ya lo dice la Escritura, por la desobediencia de uno entró el pecado y por el pecado la muerte. Y todos nacemos condenados a muerte. Condenados a muerte, ¿por qué? Por no haber aceptado la voluntad de Dios, que es vida. La voluntad de Dios es siempre vida. Y al no aceptar la voluntad de Dios, el hombre queda condenado a morir. Morirás sin remedio. Ante esta situación, que es la situación de la humanidad, la situación de todo hombre llegar a este mundo, sin embargo, Dios nunca se deja ganar por el pecado del hombre. Nunca se deja ganar por la rebeldía del hombre, porque Dios es misericordia infinita. Y dice la Escritura que Dios modeló el corazón del hombre y por eso comprende todas sus acciones. Dios entonces, que al momento de crear a Adán y Eva, al momento de crearnos a nosotros, sabía todo esto, que todo esto iba a suceder. Entonces Dios, digamos así, echa a andar ese plan de salvación, que no vamos a repasarlo ahora todo, porque tendríamos que hablar desde Abraham hasta nuestros días, pero ese plan de salvación que incluye que llegada la plenitud de los tiempos, llegar el momento entonces de liberar definitivamente al hombre de esa condena a muerte que tiene escrita en lo profundo de su ser. Y esto es el misterio que hoy día estamos celebrando. Este es el misterio que hoy día la Iglesia nos invita a contemplar, el misterio de la liberación. Ya no la Pascua de Israel, ya no la liberación del pueblo de Israel del yugo del faraón de Egipto, decíamos ayer, sino la liberación de aquel por hacerle caso al cual hemos terminado condenados a muerte. La liberación del demonio, la liberación del poder del mal, la liberación del pecado. Y, como dice el autor de la carta a los Hebreos, esta liberación del pecado, esta expiación del pecado, requería la efusión de sangre. Y esto es lo que hace Dios. Para poder liberarnos del pecado, entonces Él, sabiendo que nosotros habíamos quedado ya incapacitados desde Adán para hacer la voluntad de Dios, que no podía contar con nosotros para nuestra propia salvación y nuestra liberación, sabiendo Dios esto, habiendo amado tanto a los suyos, tanto amó Dios al mundo, dice el apóstol San Juan, que nos envió a su único Hijo. Dios mismo que se hace hombre. Y que se hace hombre no solo para pagar por nuestros pecados, que ya sería bastante, sino para liberarnos definitivamente del poder del pecado y, repito, de esa condenación a muerte. Y para poder liberarnos de esa condenación a muerte, hacía falta una cosa: ponerse de parte de Dios. El problema del hombre de todos los tiempos es que desde Adán y Eva, en lugar de escuchar a Dios, escucha al demonio. Esto es el gran problema del hombre de todos los tiempos. ¿Qué más escucha al demonio que a Dios? Este es el gran problema. Y cuando uno entra en el diálogo con el demonio, termina siempre destruido, totalmente destruido. Jesucristo se hace hombre justamente para vencer al demonio. Es este más fuerte que viene a atar al fuerte para liberar al débil, al pobre hombre, a cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo hace? Lo hace restituyendo la justicia. Si el pecado de Adán consiste en hacer un juicio contra Dios, y eso es el pecado de todo hombre y de todos los hombres, y tus pecados y los míos significan siempre hacer un juicio contra Dios. Es decir, no te serviré, no haré tu voluntad, voy a hacer mi voluntad, lo que yo considero que es bueno para mí en este momento, lo que quiero hacer ahora. Entonces Jesús viene a revertir esa historia. ¿Y qué hace Jesús? Pues esto. Jesús es Dios, que se hace hombre. ¿Se hace hombre para qué? Para como hombre obedecer.
como hombre obedecer. El Verbo, la segunda persona de la Trinidad, ha estado siempre, desde toda la eternidad, sometido a su papá. El Verbo ha sido engendrado por Dios, no creado, engendrado por Dios Padre de su mismo ser, que es amor. Y es ese amor que es el ser íntimo de Dios, la esencia de Dios, digamos así, es este amor que ha llevado al Verbo a estar siempre sometido a su Padre, siempre. Una sumisión de amor, una sumisión de entrega. Pero eso, que lo ha hecho desde toda la eternidad en su naturaleza divina, Jesús lo ha tenido que aprender como hombre. Ha tenido que aprender a hacerlo también en su naturaleza humana. Por eso, el autor de la carta a los Hebreos, en la segunda lectura, nos ha dicho esto: con lo que padeció, aprendió a obedecer. La traducción es: aprendió a obedecer en el sufrimiento. Jesús, poquito a poquito, iniciado por sus padres, José y María, como hombre, aprendió poco a poco, a obedecer incluso en el sufrimiento. Porque muchas veces la obediencia implica para nosotros un sufrimiento. ¿Por qué? Porque implica una negación de nosotros mismos. Porque recordábamos ayer las palabras del profeta, las palabras de Dios a través del profeta. Porque tus caminos, los caminos de los hombres, no son como los caminos de Dios. Porque la mente de los hombres no es como la mente de Dios. Porque la mente de los hombres, los pensamientos de los hombres distan de los pensamientos de Dios, como el cielo dista de la tierra. Nuestros pensamientos son pequeños. Nuestros pensamientos están marcados por nuestro ego, por nuestro yo, por nuestro egoísmo. El hombre ha quedado tan herido por el pecado original, y esas heridas que se van profundizando por los pecados actuales de cada día, que el hombre ha quedado tan herido que es incapaz por sí mismo de salir de su yo, de salir de su ego. Está condenado a vivir en función de sí mismo, y eso es la muerte. Eso es la destrucción del hombre, porque Dios ha creado al hombre para la donación, ha creado al hombre para el amor. Y el hombre, mientras más se rebela contra Dios, mientras más se rebela contra los juicios de Dios y más condena a Dios, más se condena a sí mismo. Y esta es la tragedia del hombre de todos los tiempos, que en tiempos como los nuestros adquiere unos ribetes realmente inconmensurables. Inconmensurables. Ya los filósofos existencialistas ateos decretaron la muerte de Dios. Mataron a Dios. Mataron a Dios. Dios ha muerto, dijo Nietzsche. Nosotros lo hemos matado. Sin darse cuenta, lo dijo después el Papa San Juan Pablo II, que la tumba siguiente a la de Dios es la tumba del hombre, porque el hombre sin Dios no puede subsistir. El mundo sin Dios no puede mantenerse, sino que va hacia su autodestrucción. Y esto es lo que vemos hoy día, queridos hermanos y hermanas, alrededor nuestro. Cómo el mundo corre hacia su autodestrucción. Cómo se ha introducido esto que ya el Papa San Juan Pablo II llamó esa cultura de la muerte, donde parece ser que todos los intereses, todos convergen en la muerte, ya no en la muerte de Dios, en la muerte del hombre. Y entonces el Papa Francisco lo ha recordado ayer, en la homilía de ayer. Y entonces el aborto, matar a los niños antes de que nazcan, la muerte del ser desde el primer instante de su existencia. Podríamos añadir también la muerte de los ancianos, la muerte de los enfermos, porque resultan incómodos, porque resultan muy caros, porque no soportamos verlos sufrir. Hay que matar, matar, matar. Las guerras, como dice el Papa Francisco, estamos en una tercera guerra mundial a pedazos, porque se va luchando la tercera guerra mundial por partes en distintas partes del mundo, todos los días, también en nuestros días. Esa cultura de la muerte, que es la cultura del descarte, el descartar a los pobres, a los débiles, descartar a los que no nos son útiles, en el fondo descartar a los demás para quedarme yo
con mis intereses y yo con aquellos que pueden aportar a hacer de mí un Dios. Y esta es la realidad del hombre. Y ante esta realidad, el hombre entonces excava cada día su propia tumba. Esta es la tragedia del hombre. Pero decíamos, Dios ante esa tragedia no se queda indiferente, porque ya lo había anunciado Dios también a través del profeta. Por mi vida, dice el Señor, no me complazco en la muerte del pecador. Dios jamás se resigna al ver al hombre destruirse. Dios jamás se resigna a que un hombre se condene a muerte eternamente, a las penas del infierno. No se resigna. Por eso Dios sale de sí mismo. Y repito, nos envía a su Hijo al mundo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Fíjense ustedes. Entonces, hace un juicio y en ese juicio se adhiere al juicio de Dios. Esto es la obra que estamos nosotros contemplando hoy día. No hace un juicio Él independiente de Dios. Jesús no condena a Dios. No. Jesús se adhiere al juicio de Dios. Y esto entre llantos y lágrimas, dice el autor de la carta a los Hebreos, en los días de su vida mortal, con ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, gritó Jesús a su Padre. Lo hemos contemplado, espero que se hayan dado tiempo y día de estar con Jesús, anoche, entre anoche y esta mañana, de estar con Jesús en el huerto de los olivos. Espero que se hayan dado tiempo de haberlo contemplado leyendo las Sagradas Escrituras a este Jesús en el huerto de Getsemaní, gritando a su Padre, Abba, Abba, papá, papito, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero Jesús sabe que no es posible. ¿Por qué? Porque si bien para Dios no hay nada imposible, es la única manera de que Jesús salve al género humano y que realice la misión para la cual Dios le ha mandado. Por eso termina diciendo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es en esta adhesión a la voluntad de Dios, fíjense ustedes que Jesús entonces ya viene a rehacer lo que Adán había destrozado. Adán, que no quiere hacer la voluntad de Dios, tú y yo que tantas veces no queremos hacer la voluntad de Dios y en consecuencia condenamos a Dios, matamos a Dios en nuestro corazón y nos matamos a nosotros mismos. Jesucristo viene a revertir esto. Que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Y en este hacer la voluntad de Dios, que implica todo este sufrimiento que hemos escuchado hoy día un poquitín por encima con este evangelio, pero que espero que a lo largo del día hayan tenido tiempo para contemplarlo y para interiorizarlo en todo este sufrimiento. Jesucristo entrará solo, abandonado de todos, como hemos visto, abandonado de todos. Lo han abandonado los apóstoles, lo han abandonado los discípulos, todo el mundo se ha reído de él, etcétera, etcétera, y hasta el final su mismo Padre. Para respetar la libertad del Hijo, para no condicionar al Hijo, lo ha dejado totalmente solo, libre, para que Él decida si va adelante o si no entra en el plan de Dios. Lo ha dejado totalmente, y por eso Jesús sufre y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si no han tenido ocasión todavía, los invito, perdónenme un paréntesis, a escuchar el sermón de las 7 palabras que para hoy día nos han grabado, nos han predicado los 7 sacerdotes más jóvenes de nuestra arquidiócesis, que los ordené justo antes de la pandemia. Pueden escucharlos esta noche, los invito, o mañana en la mañana todavía, para que puedan escuchar y darse cuenta de estas palabras de Jesús en la cruz. Y Jesús entonces experimenta totalmente este abandono de todos y se queda solo Él, y el demonio viene a dar la batalla final. Ya la guerra final. Había perdido la batalla en el desierto, cuando le presentó esas 3 tentaciones, la había perdido. Pero ya lo dice el evangelista, se retiró el demonio fracasado a esperar un mejor momento. Y ahora vuelve el demonio, es impresionante cómo vuelve el demonio. ¿Y qué le dice? Le dice, a otro se salvó, ahora que se salve a sí mismo.
Sálvate a ti mismo. Dice el Papa Francisco, ahí está el veneno de la serpiente. Sálvate a ti mismo. Es decir, olvídate de Dios que te ha abandonado. Olvídate de los demás. ¿No te das cuenta que te has dedicado toda tu vida a hacer el bien y ahora todos te han abandonado? ¿No te das cuenta que has estado viviendo para los demás y que al final no le interesas a nadie? Decía el profeta Isaías, lo tenemos por despreciado, que todo el mundo te desprecia. Revélate. ¿No te das cuenta que ni tu Padre está contigo? Sálvate a ti mismo. Piensa en ti, no pienses en los demás. El Papa Francisco hace un tiempo en una catequesis hablaba de esto. El veneno de la serpiente. El veneno del demonio, que es el mismo veneno que te inocula a ti y a todos, que nos quiere inocular. Piensa en ti. ¿Por qué tienes que pensar en los demás? ¿Por qué tienes que someterte a otro? ¿Por qué tienes que servir a tu esposo? ¿Por qué tienes que aguantar a tu mujer? ¿Por qué tienes que dar la vida por tus hijos? ¿Por qué tienes que ser honesto en el trabajo? ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta que todo el mundo son unos desgraciados, perdóname la palabra? ¿No te das cuenta que los políticos son unos tal, que los otros son unos cual? Piensa en ti mismo, sálvese quien pueda. El demonio, el veneno del demonio. Y ese veneno que el demonio no lo suelta, sobre todo en los momentos de mayor dificultad. Pero ante ese veneno, y esa era la guerra, fíjense, hermanos y hermanas, la guerra definitiva, el demonio suelta todo su ejército contra Jesús. Toda esa gente que clama, crucifícale, crucifícale. Todas esas burlas, esos escupitajos, no solamente el dolor físico, el dolor moral, la angustia, la asfixia. El demonio ha soltado todo su ejército porque sabe que es la batalla final. Y en esa batalla final, el Señor Jesús, sufriendo, se mantiene firme. ¿Y saben qué es lo que mantiene firme a Jesús en la cruz? ¿Saben qué es lo que lo mantiene fiel a su Padre, aun cuando experimente el abandono? Lo que lo mantiene firme es el amor. Es el amor. Porque Jesús ama a su Padre y Jesús nos ama a nosotros. Y es el amor lo que sostiene a Jesús en la cruz. Y entonces de esa manera el Señor hace algo que solamente lo puede hacer Él. Y que quiere hacerlo en nosotros. Y para eso es la Pascua. ¿Qué es lo que hace Jesús? El hecho más malo, más horrible, más perverso del hombre, lo peor que puede hacer el hombre, lo peor, el peor mal, que es matar a Dios, lo transforma en el mayor bien para el hombre. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Fíjense la capacidad del amor. Esta es la capacidad del amor, transformar el mal en bien. Jesús, que carga con el mal, que carga con nuestros pecados, que carga con nuestros dolores, que carga con nuestras injusticias y que las recicla y nos las devuelve transformadas en bien, transformadas en perdón, y más adelante nos las dará además, nos las devolverá capacitándonos para hacer ese bien a través del don del Espíritu Santo, que es el fruto de la Pascua. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, realmente cuánto nos ha amado el Señor. Qué corazón tan duro, decía San Agustín, puede haber, qué corazón tan duro puede haber que contemplando a Jesucristo crucificado no se conmueva. Qué corazón tan duro, puede existir alguien en el mundo con un corazón así de duro que no se conmueva al contemplar a Jesús muriendo en la cruz por amor a nosotros. Esperemos, queridos hermanos y hermanas, porque sí los hay. Hay corazones así de duros. Esperemos que no sea nuestro corazón. Dejemos que esa sangre de Cristo entre en nosotros. Hay una pintura religiosa muy antigua, se llaman los iconos, que se han desarrollado mucho en la Iglesia Oriental, pero también en Occidente, algo hasta nuestros días, que hay una pintura muy bonita, que a mí me gusta mucho, que es Jesús, que está clavado en la cruz y está chorreando la sangre, y esa sangre que cae, orada a una roca, el Gólgota es una colina de roca, orada la roca del Gólgota, y va bajando, 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 hasta la tumba
de Adán y Eva, donde estaban enterrados nuestros padres. Y llega esa sangre y esa sangre los levanta. Esa sangre es la que hace, digamos así, resucitar, devuelve a la vida a Adán y Eva al perdonar los pecados, que es lo que el Señor va a hacer ahora. Ahora el Señor entra en la muerte, ha muerto por nosotros y va a descender al lugar de los muertos, va a descender a lo profundo de los sepulcros. Y yo los invito a dejar que el Señor descienda también a ese sepulcro que todos tenemos dentro. Que Jesús descienda, dejémoslo que esa sangre derramada entre a este corazón nuestro que tantas veces se vuelve un corazón de piedra, un corazón duro. Y dejemos que esa sangre, que el amor de Dios, poquito a poquito se abra un espacio en lo profundo de nosotros y acojamos el perdón de nuestros pecados. Acojamos el perdón de nuestros pecados y abandonémonos a ese amor misericordioso de Dios. Dejemos que el Señor cancele en la cruz esa antigua deuda del pecado. Por eso ahora vamos a entronizar a la cruz. ¿Se dan cuenta? No está la cruz, no está el Santísimo tampoco. Ahora lo vamos a entronizar. Dentro de un momento vamos a entronizar. Vamos a pedir también, a rezar por tantas necesidades del mundo, incluso por los no creyentes, por supuesto por todos los enfermos de la pandemia. Y al momento de entronizar a Jesús, entronizar la cruz, mejor dicho, vamos a dejar un instante de silencio para que cada uno de nosotros pueda contemplar en Cristo crucificado el perdón de nuestros pecados y la apertura de una vida nueva, la posibilidad de una vida nueva para todos. Los invito a creer en este amor, a creer en este amor. Y como decía el Papa Francisco, a reconocer que el problema del hombre no es el sufrimiento. El problema fundamental, más profundo del hombre no es el sufrimiento, sino el modo en que se relaciona con el sufrimiento. Nosotros, los hombres ante el sufrimiento, tendemos a escapar, a salirnos de la voluntad de Dios, lo con tal de no sufrir. Jesús no, Jesús entra en el sufrimiento, entra en la voluntad de Dios, aunque ello implique sufrir, y sufriendo por unas cuantas horas, al final, ¿qué es lo que alcanza? Al final alcanza la resurrección, la plenitud de la vida. Lo contrario del hombre, por no sufrir un poco, termina condenándose a la muerte, saliéndose de la voluntad de Dios, condenándose por toda la eternidad al infierno por no sufrir un poco. Jesucristo hace todo lo contrario. Contemplemos entonces a Jesucristo sufriente, contemplemos a Jesucristo clavado en la cruz y pidámosle que su sangre nos redima, que nos dejemos redimir gratuitamente por Él y pidámosle también que nos capacite para poder amar como Él nos ama. Y esto es posible porque suyo es el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena
para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti, progrese siempre en la fe bajo el cayado del Sumo Pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro arzobispo Javier, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que, recibida la remisión de los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que hace fecunda tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos. Acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos que se preparan para recibir el bautismo, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación.
Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón. Y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti. Concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernadores de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan, por tu misericordia, la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector en la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el consuelo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Vengan a adorarlo. Miren el
árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Vengan a adorarlo. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Vengan a adorarlo. Dejamos un momento para que cada uno, desde ahí, desde su casa, tal vez hayan tomado la previsión y tengan un crucifijo a la vista, o si no, contemplando aquí este crucifijo, cada uno de nosotros podamos un momentito adorar a Jesús, no adorar el objeto, sino naturalmente lo que el objeto representa. Adorar a Jesús y contemplando la cruz, también contemplemos esa cruz que nos toca llevar a cada uno de nosotros en nuestra vida, en este tiempo. La vida del cristiano es siempre una vida marcada por la cruz, que es el camino que Dios en su amor y en su inteligencia ha creado para llevarnos al cielo. Abracémonos a la cruz de Cristo, abracemos la cruz de Cristo, abracemos a Cristo crucificado para el perdón de nuestros pecados y abracemos también nuestra propia cruz. Tantas veces ante la cruz nos rebelamos contra Dios, no la queremos aceptar y decíamos en antes, pues condenando a Dios, nos condenamos a nosotros. Que el Señor nos conceda en esta liturgia el poder acoger esa cruz que nos toca llevar. Y pensemos también en tantos hermanos nuestros crucificados, tantos crucificados que viven alrededor nuestro, crucificados por la enfermedad, crucificados por la pobreza, crucificados por el pecado de los demás, por el egoísmo del hombre, tantos hermanos nuestros que son víctimas de la corrupción de nuestros gobernantes o de otras personas, aquellas mujeres que son explotadas, los niños que son maltratados, ancianos abandonados en los asilos, gente que no tiene que comer porque otros les han quitado la comida. En fin, ahí está también Jesús presente. También pensemos en ellos y en lo profundo de nuestro corazón pidámosle al Señor que nos conceda no separarnos nunca de la cruz de Cristo y desde esa cruz poder extender nuestro amor a todos y pensar también y ser generosos, ir al encuentro de nuestros hermanos crucificados, sabiendo que en ellos hay una presencia real del Señor. Dejamos un momento, entonces, para que cada uno, de cara a Dios, pueda contemplar su propia cruz.
saqué de Egipto y por 40 años te guié en el desierto. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto y por 40 años te guié en el desierto. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hacemos ahora la comunión espiritual. Decíamos ayer, el Señor no se deja nunca limitar, ni por paredes, ni por pantallas. Él comprende que no podemos estar todos dentro en el templo, que no podemos recibir su cuerpo en el sacramento, pero se nos dona también a través de esta comunión espiritual. Tienen el texto ahí en la pantalla, en el Facebook, pero lo voy diciendo yo también, despacio, para que ustedes lo puedan repetir después de mí y sobre todo para que lo puedan interiorizar. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo, te abrazo y me uno a ti. Quédate conmigo, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe jamás de ti. No permitas que me separe jamás de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo. En remisión de mis pecados. En remisión de mis pecados. En ayuda de las almas del purgatorio. En ayuda de las almas del purgatorio. Y por las necesidades de la Santa Iglesia. Y por las necesidades de la Santa Iglesia. Amén. Gloriosa el Señor resucitado es el árbol de la salvación. De él yo me nutro, en él me deleito, en sus raíces crezco, en sus ramas yo me extiendo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación de este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, queridos hermanos, Viernes Santo nos da la bendición. Haré una oración sobre ustedes, pero antes de hacerla, quisiera invitarlos a todos. Sabemos, el Señor Jesús está trayendo al hoy de nuestra historia su misterio pascual. Él está pasando, haciendo Pascua. Esto es una realidad, esto no es una reflexión, digamos así, piadosa, no, esto es una realidad. Por la sacramentalidad de la Iglesia, que es una obra del Espíritu Santo, el Señor viene a nosotros en estos días para pasarnos con Él de la esclavitud del pecado a la libertad de su santidad, a la libertad de nuestra santificación. Pues yo los invito ahora, el Señor, después de muerto, desciende al lugar de los muertos, el Sheol, que en el credo le llamamos el infierno, y ahí el Señor le ha tendido una trampa, el Señor le ha tendido una trampa al demonio. El demonio se cree muy inteligente, pero claro, Dios es mucho más inteligente. El Señor le ha tendido una trampa. ¿Cuál es la trampa que le ha tendido? Jesús ha eclipsado su divinidad para poder entrar como hombre en la muerte, pero sigue siendo Dios. Y entonces entra hasta lo profundo de la muerte, hasta el lugar de los muertos, y esto es, ahora viene la explosión, va a ser como una explosión, ahí va a salir toda la divinidad de Jesús, y entonces va a salvar a nuestros hermanos, sacarlos del lugar de los muertos, va a explotar, digamos así, en toda su magnitud la divinidad de Jesús, y va a destruir la muerte. Esto es el gran combate que se está dando ahora, que Dios está actualizando para nosotros, este gran combate en el que ya sabemos, fíjense, hace 2000 y pico años casi, o 2000 años casi,
Los apóstoles no sabían el desenlace y pasaron unos momentos, unas horas terribles, porque pensaron que efectivamente ya Jesús estaba muerto, estaba sepultado y que todo había sido una ilusión. ¿Cuánto sufrieron los apóstoles? Fíjense ustedes. Y la Virgen María, aunque sabía que la cosa no terminaba ahí, pero no se crean que la Virgen María lo tenía todo, que sabía exactamente en qué momento pasaría cada cosa. Sabía que la cosa no terminaba ahí, pero de todas maneras su corazón había sido traspasado por una espada ahí en el Gólgota. Y María sufre, y está sufriendo, y está sufriendo. Los apóstoles, las santas mujeres, esto es el sábado santo, esto es el sábado santo. Yo los invito entonces, ahora que vamos a terminar, los invito, queridos hermanos, a no relajarnos el sábado santo. No seamos tontitos, no seamos tontitos. No nos dispersemos, no perdamos la Pascua. Estemos recogidos en el hogar, en la oración. No digo que estemos inmóviles, hay que hacer algunas cosas, se pueden hacer, pero estemos recogidos, no perdamos de vista y procuremos tener ratos de oración en familia. Mañana ya hemos puesto desde ayer, ya se los dije ayer, entonces mañana los invitamos en la noche a celebrar la vigilia pascual en familia como iglesia doméstica. Está, digamos así, el ritual, ¿no?, para seguir con las lecturas, y está el video también que grabamos el año pasado, porque es lo mismo, explicándoles cómo celebrar la vigilia pascual doméstica, porque si ven solamente el ritual se pueden asustar porque hay un montón de lectura. Uy, si está esta lectura. En el video les decimos que el padre de familia o la mamá, quien vaya a presidir, tiene un discernimiento. Y si ve que todavía sus hijitos no están preparados o la familia no está habituada a estar tanto rato, pues puede elegir unas cuantas lecturas nada más. En fin, está todo dicho en el video. Los invito entonces a entrar en estas horas, en este ya día prácticamente, ¿no?, con Jesús, esperando. Nosotros los apóstoles no sabían cómo terminaba esto, pero nosotros sí lo sabemos. Por eso esperamos, valga la redundancia, con esperanza, con expectativa, porque el Señor Jesús resurgirá entre los muertos y nos dará la gracia de la resurrección. Esta es la Pascua, este es el fruto de la Pascua. Esto el Señor lo está realizando y lo quiere terminar de realizar con nosotros en estos días, y depende de nosotros que no nos cerremos a la gracia que Dios nos quiere dar, que no nos cerremos en nuestro orgullo, en nuestra incredulidad. Como les decía, también tenemos en el Facebook, pueden encontrarlo ahí, el Sermón de las 7 Palabras, que ha sido predicado, grabado por los 7 sacerdotes últimos de haber sido ordenados en la diócesis, los más jóvenes, ¿no?, que se han grabado esto para ustedes, para nosotros, así que los invito también a escuchar la predicación esta noche, mañana en la mañana, como ustedes puedan, ¿no?, que nos ayude pues a interiorizar todo lo que estamos viviendo y abrir nuestro corazón a la gracia de Dios. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, recibe el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, entonces les deseo un santo sábado de gloria, les deseo una buena vigilia pascual en familia, y Dios mediante nos vemos el día domingo a las 7 p.m. aquí mismo para celebrar la misa del domingo de resurrección. Lo hacemos en la tardecita, en la nochecita, porque justamente nos cuentan las Escrituras que Jesús se aparece a los apóstoles al atardecer del primer día de la semana. Por eso lo hacemos también nosotros al atardecer del primer día de la semana, para que podamos contemplar a Jesucristo, que será presente en medio de nosotros en esta Eucaristía. Buenas noches.